Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Luisma. Encantada de estar aquí contigo esta tarde. Nos ha costado un poco, ¿eh? Sí, nos ha costado. Pero agradezco tu perseverancia y que estés ahí al pie del cañón. Siempre desde el respeto, ¿eh? Desde el respeto y la prudencia. Sí, totalmente. Oye, antes, la primera pregunta que te voy a hacer es sobre que algo que hemos comentado así en privado, es decir, ¿por qué crees que al perfil femenino le cuesta tanto tener presencia? O sea, que participen en este tipo de canales que ayudan a divulgar, en este caso, al profesional y a su actividad, ¿no? Pero lo comento con muchas mujeres que si tengo un listado de 10 candidatos y candidatas, al 50% de los chicos siempre 4 dicen que sí y de las chicas solamente una dice que sí. ¿Por qué os cuesta tanto? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo no sé si tengo la respuesta, pero yo creo que tiene que ver también con un poco nuestra cultura, ¿no? A igualdad de candidatos, yo creo que nosotras tenemos un punto más de timidez y quizás nos cuesta también, bueno, pues sentirnos protagonistas en espacios públicos y proyectar nuestra imagen más personal en el exterior, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la trayectoria, con lo que estamos acostumbradas a sentir en espacios públicos y creo que nos cuesta un poquito más. Pero dicho esto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todas por estar más presentes para que otras generaciones que vienen detrás pues tengan referentes femeninos en todos los sectores y a todos los niveles. O sea que yo creo que tenemos que ir rompiendo barreras, aunque nos cueste, pero sí, soy consciente de que no perseguimos tanto el estar ahí. Yo se lo digo mucho a mi hija Marta, que tiene 14 años, y le cuento esto que te acabo de preguntar a ti, se lo digo a ella también, ¿no? Le digo, fíjate lo que me está pasando, ¿no? Y no solamente es en este ámbito, sino que a nivel personal hago otras facetas de ámbito de comunicación y de divulgación, incluso uno que hago con ella, en el que hablamos de hockey sobre hierba, que es un deporte minoritario que ella practica. Sí. Se lo digo, ¿no? Y digo, Marta, al final no hay que tener miedo a hacer las cosas ni a expresarlas, lógicamente, siempre que tengas un criterio para hacerlo, ¿no? Pero se lo transmito, se lo intento trasladar cuando ocurre esto y ella dice, pues no sé, tendrán más vergüenza las chicas que los chicos, no lo sé. Pero bueno, pues es verdad. Dicho esto, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, que has sacado pues tiempo, lógicamente, de ti para acompañarnos. ¿Quién es Cristina Cruz? Pues pregunta complicada, ¿no? Yo siempre digo que nos pasamos la vida con nosotros mismos y a veces no terminamos de conocernos y por eso es más sencillo que nos describan otros, incluso puede ser hasta más certero, ¿no? Si son allegados. Pero si tuviera que describirme diría que soy una persona curiosa en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Curiosa no solo por la tecnología, por lo que es más evidente por mi profesión, sino también por otro tipo de materias que están bastante más alejadas a priori, ¿no? Que tienen que ver con el arte, con las humanidades, con la filosofía, con la economía. Creo que eso es algo que me describe desde hace mucho tiempo y quizás unido a esa curiosidad o a esa inquietud, pues tengo un punto emprendedor donde pues a veces por falta de tiempo no he podido dedicar todo lo que me gustaría, pero siempre estoy dándole vueltas a la cabeza, ¿no? A cosas que me gustaría hacer, que me gustaría montar y he disfrutado mucho de experiencias de intraemprendimiento en mi carrera. Uh-huh. Y luego en el aspecto más personal, pues te diría que pues soy bastante disfrutona, me encanta pasar tiempo de calidad con familia, con amigos y hablar con gente muy diversa que siempre me aportan muchas cosas. Eso siempre enriquece, ¿no? Y oye, acabas de decir lo del arte, ¿qué te llama la atención o qué te ha llamado la atención del arte? Después te digo por qué te hago esta pregunta. ¿Qué me llama la atención? Pues yo creo que el arte se está transformando, ¿no? No sé si vamos por ahí o no, pero
del arte me llama la atención pues la capacidad que tiene de transmitir emociones, la capacidad que tiene de generar emociones en los que lo perciben. No sé, es un alimento para el alma que es difícil a veces explicar con palabras, pero que es tremendamente enriquecedor. Y, y más recientemente, pues yo creo que el arte o la forma de hacer arte se está transformando, ¿no? Muy vinculado a inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías. Pero sí, el arte me parece maravilloso. Bueno, te digo que por qué te hago esta pregunta a colación de lo que tú has dicho antes, es porque yo no vengo de un perfil técnico, yo estudié geografía e historia. Y estudiando geografía e historia, antiguamente tenías que después especializarte en geografía, en historia del arte, o había después otra rama que era musicología, ¿no? Y yo opté por historia del arte. Y ya ves, desde historia del arte a trabajar ahora en una empresa que desarrolla proyectos de analítica avanzada de inteligencia artificial, ¿no? O sea, que imagínate. Un salto triple. Imagínate ese salto, sí, pero bueno, estoy contigo que ya hace años, lógicamente, la tecnología supuso una revolución en ciertas disciplinas artísticas, ¿no? De lo que ahora podemos denominar vanguardia por lo que nos toca vivir, o ahora lo denominan transhumanismo, ¿no? Hay distintas colaciones, ¿no? Pero dicho esto, sí es verdad que hoy en día todo lo que está vinculado con las nuevas herramientas de las que todos ya hemos utilizado, seguramente los que somos y estamos dentro de este ámbito para crear imágenes, pues ya tú cuenta todo lo que eso supone a un artista, a un creativo para expresarse, ¿no? O sea, que bien. Totalmente. Vale. Ahí estoy contigo. Y lo que vendrá con la música y lo que vendrá con otras manifestaciones artísticas, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que nos ocupa, que es Cristina y su trayectoria profesional y la empresa en la que estás ahora trabajando. Oye, siempre pregunto también a los invitados e invitadas que aceptáis pues esta invitación a participar en estas Dive Data Sessions. ¿Qué eras de pequeña? ¿Cómo recuerdas esa infancia? Porque otra anécdota es que estudiaste en la Universidad de Valladolid. Digamos, antes, lógicamente, hay otro recorrido que aún no tenemos el nuestro, pero es que Eduardo Ordax, el anterior invitado, sí. que viene de Amazon Web Services, estudió también en Valladolid, es de Valladolid también. Sí. ¿Que ya es casualidad? Sí. Es casualidad, totalmente. ¿Y totalmente. ¿qué recuerdas de esa infancia? Pues bueno, yo recuerdo una infancia, claro, muy despreocupada, ¿no? Porque al final cuando eres niño, pues lo que quieres es jugar y divertirte y disfrutar. Pero sí que recuerdo una infancia también con ese punto de inquietud ya, ¿no? Bueno, yo recuerdo alguna anécdota en mi casa que a mi madre se le estropeaba la batidora y yo lo que quería era abrirla y destrozarla y mirar lo que había dentro para entender cómo funcionaba, ¿no? Pero sí, yo recuerdo una infancia pues bastante despreocupada y bueno, y disfrutando mucho del entorno familiar y de compañeros y amigos. Y esa inquietud que tenías ya, o ya, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra, vamos. Inquietud o esas habilidades que mostrabas ya con tu madre cuando te decía que había que arreglar algo, ¿no? Después fue algo que poco a poco la parte técnica, la parte de ciencia, la parte de matemática, te fue también introduciendo durante los estudios. ¿Fue algo que fuiste descubriendo poco a poco? ¿Cómo llegó ese vínculo para después acabar en una carrera como la que decidiste estudiar? Pues yo creo que hubo un poco de mezcla. En mi familia, una gran parte de mi familia vienen del mundo del profesorado, muy vinculada a humanidades, pues a historia, a geografía, a idiomas, y otra parte en medicina, ¿no? Entonces no tenía en ese entorno tan cercano, digamos, que la parte de ciencias. Pero es verdad que bueno, que matemáticas, físicas, química en general se me daba bien, me gustaba y no requería un gran esfuerzo para mí y también me generaba mucha curiosidad, ¿no? Saber cómo funcionaban
pues no sé, una llamada de teléfono, una batidora, una lavadora, cosas del día a día que te encuentras en casa, a mí me despertaban ese interés. Pero quizás por la parte de mi familia más vinculada a humanidades no dejé de tener nunca tampoco interés en otras áreas y llegué a ingeniería pues muy de casualidad, porque a la hora de elegir carrera me gustaban disciplinas de letras y de ciencias, ¿no? Arquitectura, que es una mezcla entre una parte más de arte y otra parte más técnica, por ejemplo, fue una de las cosas que escogí. Veterinaria, o sea, yo apliqué a unas cuantas y al final acabé haciendo teleco pues casi de casualidad. Tenía un vecino en Salamanca que estudiaba en Valladolid ingeniería de telecomunicaciones y en aquel momento pues no habían acabado la carrera los alumnos. En cuarto iban ya las empresas a buscarles y a ofrecerles trabajo y dejaban a medias la carrera, no completaban muchos de ellos ni quinto ni proyecto porque había una gran demanda, ¿no? Entonces es verdad que en aquel momento a mí aquello me pareció que era una buena salida y que también me podía gustar porque ya digamos que me gustaba todo eso, ¿no? Y estudiar fuera de casa pues era un plus también, vivir la experiencia de residencia universitaria, o sea, yo creo que se juntaron una serie de factores, pero sí, fue casi casual. ¿Eres de Salamanca entonces? Sí, soy de Salamanca. En Salamanca no había en aquel momento ingenierías, apenas. Sí, había universitarios. Había muchos universitarios, eso sí, pero apenas había carreras de ingeniería y menos superior y te tenías que ir a Valladolid. No, el mundo universitario viviendo en casa no es el mismo que vivirlo en residencia, eso también lo tengo que decir. Y me llamaba eso de salir fuera también a vivir la experiencia en residencia. Pero aterrizar en una carrera técnica como la que hiciste, que además no es una carrera sencilla, ¿cómo fue? Porque lógicamente si estabas en esa tesitura de buscar otras alternativas, ¿no? Como acabas de decir, entrar en una carrera de ese tipo, ¿fue duro? ¿Cómo lo llevaste? Pues mira, yo sinceramente pensé que lo iba a llevar peor de lo que lo llevé. Recuerdo que cuando arrancó el curso, el primero, hacían apuestas, ¿no? Bueno, obviamente había, pues casi todos eran chicos, éramos muy pocas chicas en aquel momento, yo creo que 13 de 300 que entraban en la promoción. Y me acuerdo que los más veteranos y los mayores de otros años hacían porras con los novatos para ver cuántas iba a suspender cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el mejor de los casos no apostaban por ti más que la mitad del curso limpio. Yo tuve la enorme suerte, yo creo, de haber tenido muy buenos profesores en el instituto. Fui a un instituto público en Salamanca, pero es verdad que creo que me formaron bien en matemáticas, en física, en materias troncales para primero y la verdad que tuve bastante suerte y me fue bien. Pasé limpia primero, que yo creo que es el curso donde más gente se puede frustrar y más tasa de abandono hay, ¿no? en este tipo de carreras. Uh-huh. O sea que bueno, lo viví bien, lo pude combinar también muy bien con conocer gente, con vivir la vida universitaria, con salir, o sea que para mí fue una experiencia muy positiva. Decía Eduardo el otro día en la conversación que tuvimos que el primer cuatrimestre no aprobó ninguna y en el segundo cuatrimestre tampoco aprobó ninguna. Dijo que no era porque estuviera haciendo el vago, sino que seguramente era que no estaba estudiando como tenía que estudiar, porque él dijo que estudiaba, que no era que se fuera a jugar a las... Eso vino después, lo de las cartas y la cafetería vino un poco más tarde, ¿no? Pero decía que no había sabido, sobre todo porque él no venía tampoco del mundo, él estudió ingeniería informática y no venía del mundo de tener algún conocimiento de programación y demás, y le costó un poco esos inicios, ¿no? Pero bueno, ya veo que a ti no te costó tanto ese primer año. Bueno, yo creo que, a ver, es duro, el primer año es duro para todo el mundo porque es verdad que uno no sabe cómo estudiar, pero al final son carreras que no son tanto de estudiar o de memorizar, sino de pues, muchos problemas, ¿no? Yo recuerdo que eran exámenes de 6 horas, problemas encadenados y al final, pues
bueno, pues no es tanto hincar el codo como tradicionalmente, sino más entender y quizás tener práctica los exámenes. Pero bueno, sí, cada uno entiendo lo que dice. Sí. Oye, y uno lógicamente creciendo en año a año en la carrera, pasando los cursos, las asignaturas, los profesores, las profesoras, lidiando con los exámenes y buscando una salida después al mercado laboral, ¿no? Que es algo también siempre pregunto a la gente, ¿no? Cuando viven esa primera oportunidad que tienes de empezar en prácticas en algún sitio o ya de tener un primer contrato laboral que te permite, pues eso, tener tu primer sueldo, ¿no? Remunerado por tu trabajo. ¿Cómo viviste también ese momento de buscar esa primera oportunidad y cómo te enfrentaste a ello? Pues yo recuerdo, yo tenía claro que, bueno, que me iba a ir a Madrid, porque la mayoría de compañeros míos, amigos y también algunos familiares estaban en Madrid. Y llegué aquí sin conocer a nadie, o sea que no tenía un referente como pueden tener estudiantes que quizás estudian en Madrid, ¿no? De empresas, de bolsas, donde te dan facilidad para empezar a hacer prácticas. No teníamos eso en nuestra universidad, o al menos yo esa parte no la conocí. Y, y entonces pues casi fue pues a ciegas echar currículum, ¿no? Recuerdo que un amigo mío sí que me consiguió como una entrevista en Vodafone, que eso fue un pequeño fracaso, porque, bueno, me hicieron un test y no, yo creo que estaba tan nerviosa, Luisma, que no debí dar pie con bola y no lo pasé. Y entonces pues seguí los cauces habituales, pues en páginas de empleo. Recuerdo que una consultora muy, muy pequeñita me hizo una entrevista, la primera que tuve después de la experiencia con la entrevista de Vodafone y me cogió directamente. Y a partir de ahí pues ya me incorporé al mercado laboral y casi fui encadenando unas posiciones con otras. Eh, en esos momentos, obviamente, cuando uno arranca una experiencia laboral, lo que ha estudiado y lo que ha aprendido muchas veces no tiene por decirlo de alguna manera, un match siempre entre lo que te mandan a hacer, ¿no? O el equipo en el que de repente entras. Y si empezaste una consultora pequeña, pues em, todavía peor porque hay que hacer más cosas. Sí, Hay que hacer sí, sí. un poco más de todo. Pero ¿qué momento tecnológico te encontraste cuando empezaste y qué funciones hacías? ¿O qué fue lo primero, esos primeros recuerdos que tienes cuando uno entra a un trabajo que entra lógicamente con ilusión, ¿no? Sí. De la primera vez, lógicamente de dar lo mejor de sí, de querer absorberlo todo, de aprender de tus compañeros, de tus jefes, etcétera, ¿no? Sí, ¿Cómo lo afrontaste y qué te encontraste en ese momento ya en el ámbito más tecnológico? pues mira, yo te diría que como bien has dicho, se parecía como un huevo a una castaña lo que había estudiado, ¿no? Ese fue el primer shock inicial. Em, yo empecé en una consultora muy pequeña, pero que trabajaba para una empresa más grande, Azkira, que se dedicaba a comercio electrónico. Y mi primer puesto pues era de desarrollo con tecnologías Java en aquel momento y también con temas de integración con una plataforma que se llama Web Methods. Y yo no tenía, había hecho un curso optativo de Java y nunca había tocado Web Methods, ¿no? Entonces es verdad que en aquel momento pues para mí era todo nuevo y tuve que empezar a autoformarme y a buscarme la vida un poco por mi cuenta y poder desarrollarme. Pero, pero también tuve bastante suerte porque, bueno, a los 6 meses el cliente me ofreció incorporarme con ellos y es verdad que ahí encontré pues un equipo de gente muy joven, eh, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, con muchas ganas de aprender y se creó un equipo que yo creo que empezábamos a desarrollar en aquel momento con tecnologías yo creo que eran bastante disruptivas con todos los temas de firma electrónica, de intercambio de facturas pues para Telefónica, para Repsol, para Iberia, que eran los socios de esta empresa. Y ahí yo creo que empecé a tener contacto también con personas de estas empresas que hacían un poco
pues de definición de toda la parte funcional, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a pasar de un rol más de desarrollo puro a analista funcional y a entender el negocio, la importancia del negocio en aquel momento de una plataforma de este tipo, donde cualquier proveedor que quería vender materiales o vender cualquier cosa a Telefónica tenía que pasar por la plataforma para entrar a negociar y bueno, toda esa parte de e-commerce pues fue bonita, y el equipo de gente que había era un equipo, como te digo, con muchas ganas, con mucha fuerza, y nos hicimos todos además bastante amigos y de ahí salieron muchos aprendizajes. Como digo yo siempre, la importancia del equipo, ¿no? De la parte humana de un trabajo que siempre, si engancha bien, al final es como todo, ¿no? Si engancha bien, las cosas siempre funcionan mejor cuando hay buen rollo, ¿no? Buen ambiente. Totalmente. Y si encima eres un equipo joven, pues seguro que mejor todavía, ¿no? Oye, sí. y de repente llega una oportunidad de dar un salto en tu carrera, además a una multinacional tecnológica, que curiosamente también estuvo Eduardo, nuestro anterior invitado, en Atos. Tengo que conocer a Eduardo. Sí, lo tienes que conocer. Además es un, como digo yo ahora, es un rockstar de la IA, porque está en todos los saraos. Pero es un tío súper llano, súper simpático además, y es encantador porque siempre se presta también a conversar, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí. Oye, ¿cómo vives esa llegada a una multinacional tecnológica como es Atos? ¿Y qué te encuentras dentro de un gigante como estos, que cuando uno llega, pues lógicamente procesos, cultura, formación, el onboarding inicial, porque además pasaste unos cuantos años después en la compañía? Sí. Yo salto a Atos con dos compañeras más que estaban conmigo, nos fuimos las tres porque me ofrecieron un trabajo vinculado al mundo de las telecomunicaciones. Atos tenía grandes proyectos en aquel momento para France Telecom y para Yacom también, o sea, para todo lo que era directamente proyectos de fusión de sistemas de operadores de telecomunicaciones, y yo pues echaba un poco de menos, ¿no? Por eso que decimos el poder trabajar en algo más relacionado con lo que había estudiado. Y entonces cuando me ofrecieron la oportunidad, pues no me lo pensé y me pasé a consultoría, pero dedicada 100% durante los años que estuve allí a proyectos de telecomunicaciones. Y claro, efectivamente es un cambio, porque yo había tenido la suerte de pasar casi en 6 meses a cliente, que parece que el desarrollo natural es empezar en consultoría y tras años pasar a cliente, y en mi caso había sido muy corto el recorrido, ¿no? Había pasado a cliente muy rápido y no conocía lo que era una gran consultora. Todos los procesos que tienen, la cantidad de gente divididas en prácticas, que a veces son como silos entre ellas, la complejidad de las ofertas, ¿no? La magnitud de los equipos también, todos los temas de formación, de desarrollo dentro de la organización, pues para que no quedarse nunca obsoletos. Es otra forma de trabajar, para mí fue otra forma de trabajar muy distinta y creo que también pues muy enriquecedora, ¿no? Porque el ritmo de la consultoría en general en aquella época era un ritmo fuerte, y en el sector de telco más. Yo creo que los proyectos en aquel momento eran proyectos muy bonitos de fusión de telefonía fija y móvil. Empezaban los primeros operadores móviles virtuales. Yo, mi rol estaba muy vinculado a integración de todos esos sistemas, pero desde la parte de diseño funcional, diseñar todos los flujos que iban a permitir pues que desde cualquier operador te pudieran ofrecer no solo la telefonía fija, sino también el móvil, la tele, lo que llamaban los bundles, ¿no? Las ofertas canguro y de todo tipo de animales. Y eso era muy difícil antes de cierta época, porque no estaban fusionados los sistemas, no estaban integrados, y bueno, y el portar, el cambiar de compañía tu teléfono era muy complicado, y la gente perdía la comunicación, perdía el teléfono móvil y no eran capaces de hacerlo con cierta agilidad para el usuario final.
Entonces, yo entro en un momento en el que se están produciendo muchos cambios en el sector y son momentos pues, de proyectos de mucha inversión, de equipos muy grandes, de equipos multidisciplinares y con mucha, bueno, pues un time to market muy agresivo porque también había en aquel momento, y lo sigue habiendo hoy, mucha competitividad en el sector de las telecomunicaciones entre operadores más antiguos y los nuevos que estaban entrando. Claro, todo el mundo quiere llegar el primero con el mejor servicio, ¿no? El mejor producto y lógicamente ofrecer a sus clientes las opciones de, de migrar rápido, por lo menos si querías cambiarte de compañía, Sí. con todo lo que eso suponía, pero qué poco a veces nos damos cuenta de lo complicado que son todas estas, digamos, movimientos internos que tienen que hacer las compañías, lógicamente, para evolucionar, para que esos servicios lleguen al mercado de la mejor manera, para que haya los menos problemas posibles. Pero claro, cuando tú estás desplegando y estás desplegando antenas, estás desplegando cobertura en zonas que no son, digamos, tan accesibles como zonas rurales, cuando uno quiere llegar con su producto a tantos sitios no es fácil y en un momento, como tú decías, de cambio, de fusión, de sistemas, me imagino lo que tendría que haber sido esos momentos y vivirlo desde dentro, ¿no? Como tú acabas de decir, que eso es también una experiencia pues enriquecedora en lo profesional y después, lógicamente, también en lo personal, ¿no? Oye, Sí. y uno cuando escucha hablar de la compañía en la que estás ahora, em, Ferrovial, ¿no? Uno escucha Ferrovial y lógicamente Ferrovial tiene muchas cosas que ahora nos vas a contar, pero es como dureza, ¿no? Como robustez, ¿no? Es una constructora, ¿no? Una constructora, pero lógicamente es mucho más que todo eso, ¿no? Es decir, cuando una persona se acerca a Ferrovial o se acerca a su página web y entra ahora en ella y puede ver todo lo que estáis haciendo y todo lo que ha evolucionado también una compañía española eh, en los últimos años. ¿Cómo llega esa oportunidad? Porque, bueno, también es un cambio sustancial, es decir, una multinacional francesa, vienes en el sector que a ti te gustaba trabajar, que es el de las telecomunicaciones. ¿Cómo surge la oportunidad de entrar a trabajar en un grande también de las infraestructuras como es Ferrovial? Pues mira, fue también otro movimiento un poco casual. Yo llevaba ya cinco años, ¿no? en los proyectos del sector de telecomunicaciones, pero Atos pues necesitaba o quería ganar un proyecto en Ferrovial que tenía mucho que ver con integración de sistemas, ¿no? Que era lo que yo venía liderando en la parte de telecomunicaciones y con el mismo tipo de tecnología, además, que en su momento pues, eran tecnologías basadas en Oracle. Entonces, pues me pusieron a liderar uno de los proyectos para un equipo en Ferrovial. El proyecto fue bien y, bueno, por cambios organizativos en Ferrovial queda una vacante abierta y me ofrecieron el pasar al cliente, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que en aquel momento era otro cambio más de consultora a cliente. Yo creo que la consultoría eh, es un espacio de aprendizaje tremendo por muchas cosas, ¿no? Por diversidad tecnológica, por cantidad de proyectos que se manejan, por equipos multidisciplinares, pero hay una parte que se queda un poco más mermada cuando trabajas en una consultora, que es la parte de dirección estratégica, ¿no? No puedes, se lo oí a alguien también en una de las dive sessions que teníais, no puedes quizás terminar de proyectar tu visión, porque siempre es el cliente para el que trabajas el que termina teniendo la visión y tú Ujú. participas en una pequeña parte, ¿no? Y, y yo había trabajado ya en cliente y me apetecía otra vez volver a poder pertenecer a un equipo y formar parte de la toma de decisiones más estratégicas y ahí opté por pasar de nuevo a Ferrovial.
Y cuando uno llega a ese otro cliente, aunque fueras una infiltrada, infiltrada, entendido, Sí. bien entendido por lo que acabas de contar, ¿no? De que te dio esa oportunidad de ir a Ferrovial. Eh, ¿Cómo accedes, en qué roles empiezas a trabajar? Y también, porque ahí hay un cambio en esos años tecnológico también acelerado. No sé si tanto como lo que estamos viviendo en los 3 últimos años, pero sí también hay un cambio y además en un sector que busca diversificar, que busca nuevos mercados, que busca entrar en quizás en eso, en sectores en los que no estaba presente en esos momentos y como líder a nivel global, además, en el ámbito de las infraestructuras, pues aparecen escenarios que al principio, sobre todo para los que estamos fuera, quizás a los que están pensando estratégicamente dentro de la compañía, los tienen más en su radar o en su visión estratégica. Pero ¿cómo arrancas en esos equipos y cómo evolucionas dentro de la compañía? Pues yo arranco, como te decía, de jefe de proyecto en temas de integración de sistemas, porque era el rol que traía, ¿no? de mi etapa en Atos. Pero como tú dices, Ferrovial es una compañía muy diversa. Yo sé que la mayor parte de la gente la conoce por la parte de la construcción, que sigue siendo pues, un core muy importante, pero Ferrovial pues, también tiene negocio en la parte de autopistas, de infraestructuras, de aeropuertos. Tenemos también parte en movilidad urbana, parte también en energía, en plantas de desalinización de agua. O sea que yo creo que los negocios de Ferrovial son bastante diversos y eso hace que también a nivel tecnológico pues se planteen retos para dar servicio a todas las unidades de negocio, ¿no? Entonces yo empiezo en la parte de integración de sistemas, pues para facilitar que diferentes procesos de negocio se comuniquen entre sí. Y al cabo de un tiempo, y yo creo que esto ya es lo que me vincula también al mundo del dato, pues fruto de problemas que había de rendimiento ya en aquel momento en algunos sistemas de bases de datos y de informacionales, pues se decide empezar a apostar por soluciones de Big Data que en aquel momento pues sonaban, pero no teníamos experiencia real en la casa, ¿no? Uh-huh. Y ahí bueno, pues apuestan por crear un equipo de trabajo nuevo dentro de Ferrovial, casi para hacer pruebas de concepto y probar pues lo que eran soluciones de Big Data en aquel momento, que sonaban pues los Cloudera, los Hortonworks, Hadoop, todo tipo de tecnologías. Y entonces hay que buscar jefes de proyecto en aquel momento que puedan crear un equipo para empezar a probar este tipo de tecnologías y en aquel momento pues se deciden apostar por una serie de personas y entre ellas pues estoy yo liderando este equipo. Uh-huh. Y a raíz de esas pruebas de concepto surge el Data Lab, que es un equipo muy pequeño que montamos con becarios, con 8 becarios en aquel momento para desarrollar un poco todo lo que era el mundo Big Data y además desarrollarlo de una forma diferente, con metodologías ágiles que no estábamos acostumbrados a trabajar así. Estábamos pues liderando proyectos tecnológicos más, digamos, de forma más tradicional, ¿no? Y ahí empieza lo que hoy denominaríamos casi transformación digital, ya por 2014 o algo así, ¿no? Y a raíz de ahí, pues luego eso se va ampliando, eso es casi una prueba que tiene éxito y se forma un Digital Hub, que ya es un proyecto mucho mayor en el que se apuesta por incorporar personas de innovación y de diferentes disciplinas, entre ellas pues todo lo que tiene que ver con User Experience, UI, Internet de las cosas, drones, impresión 3D y se apuesta por un programa de transformación digital que permita dar valor a las diferentes unidades de negocio con otro tipo de tecnologías. Y ahí pues ya me paso a otra etapa que es la del Digital Hub. O sea que bueno, voy rodando de un lado a otro. Oye, cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de nuevas implementaciones dentro de las compañías, siempre hay, a veces, no a veces, yo diría siempre hay rechazo, ¿no? O siempre hay
gente de perfiles que no están acostumbrados a, pues quizás a esa adaptación necesaria en los trabajos actuales, en esas tecnologías que llegan nuevas, a que corran dentro de la compañía, porque lógicamente la mayoría de las veces se entiende que es para una mejor eficiencia de la misma. Pero ¿qué te has encontrado tú en este sentido? Es decir, cuando uno tiene que enfrentarse a un despliegue, a una nueva propuesta tecnológica, a, a trasladarlo a la compañía, la gente siempre tiene que haber alguien que avale, ¿no? La gente, si eso viene de arriba, ¿no? Si eso viene del jefe, el jefe dice por aquí, Cristina por aquí y el resto por Sí. allí también, ¿no? Pero la gente, somos personas, somos humanos, nos cuesta adaptarnos a veces. ¿Cómo lo viviste también? Esa manera de gestionar el equipo, lidiar con esa a veces, no freno, sino bueno, pues tener esa sensación de que esto me va a mover de mi sitio, que estoy aquí muy cómodo, ¿no? Pues con una palabra que se usa ahora mucho, ¿no? La resiliencia. El, yo creo que efectivamente cuando planteamos a veces nuevas tecnologías, pues siempre hay personas que son más reacias a adoptarlas, ¿no? O que necesitan ver para creer y quieren que les demuestres el valor de eso y yo creo que es perfectamente entendible. Y hay otro tipo de personas quizás son los early adopters, que conviene localizarlos porque son personas que abrazan la incertidumbre, que abrazan el cambio, que les gusta probar cosas nuevas y que se sienten cómodos en ese tipo de entornos, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos a veces pues, implantar nuevas tecnologías o hacer grandes programas de transformación digital, yo creo que hay tres palancas principales, ¿no? Una, por supuesto, tiene que haber un sponsorship claro por parte de dirección, o sea, una convicción real, y eso se traslada en recursos y económicos y de personas en que una determinada tecnología pues, pueda tener sentido y pueda aportar valor. Dos, hay que demostrarlo y a veces no se requieren grandes proyectos, sino pequeñas pruebas de concepto que permitan ver la viabilidad de una tecnología y el beneficio para un área de negocio, una unidad de negocio. Y tres, pues contar con esos perfiles que sabemos que van a ayudar en el proceso de cambio y que van a convertirse ellos mismos en embajadores del cambio. Yo creo que eso es fundamental. No es fácil, las primeras etapas no fueron fáciles, pero siempre hay personas que están encantadas de probar cosas nuevas y de verle el valor y luego ya pues hacerse ellos mismos eco de esas soluciones distintas. Claro, siempre tiene que haber ahí alguien que empuje también internamente, ¿no? Para que Sí. facilite esa llegada del cambio, ¿no? Que lógicamente es necesario. Oye, y dentro de pues esa fase en la que estás ahora, porque además lo mismo, llevas unos cuantos años en Ferrovial, con lo cual conoces bien la organización, la evolución que ha tenido en la última década, los cambios que ha habido, además con situaciones que hemos vivido pues que no fueron fáciles para nadie, como una pandemia no hace nada. Y lógicamente una empresa como Ferrovial y como otras muchas que quieren lo que se denomina ser una empresa data driven, ¿no? Donde el dato esté aportando valor que se necesita a cada una de las unidades, que esté disponible, que al estar disponible, lógicamente, se puedan desarrollar casos de uso concretos que aporten el valor a negocio y a cada una de las divisiones. ¿En qué fase estáis ahora? ¿Cómo habéis evolucionado en ese sentido en los últimos años? Pues yo creo que desde hace ya muchos años, y hablo casi de 2015, yo creo que la empresa ha apostado muy fuerte por los datos y la inteligencia artificial. Cuando se creó el Digital Hub ya se creó con un equipo pequeño de data scientists, estamos hablando ya de 2015, en uno de los negocios que montó en aquel momento Ferrovial, que poca gente conoce porque a veces no comunicamos pronto o nos falta incidir más en ciertas cosas, ¿no? Pero
pero Citi, por ejemplo, que es una compañía de car sharing que se montó en Ferrovial por aquella época, ya nació como una startup data driven, donde parte de las decisiones de dónde colocar los vehículos, dónde poner foco en diferentes mercados, dónde posicionarse, qué tipo de cosas querían los usuarios, ya se hizo basándose en datos y en inteligencia artificial, algoritmos de predicción de demanda, algoritmos de análisis semántico en los comentarios en redes sociales, en los comentarios de la aplicación móvil, o sea que ya nació casi con una compañía data-driven y nació en una época en la que quizás no era tanto el hype de inteligencia artificial, con lo cual yo creo que la apuesta lleva ya muchos años en la organización. Quizás ahora, por el calado que están teniendo últimamente los temas de inteligencia artificial, pues es aún mayor el esfuerzo que estamos poniendo en esa parte. Uh-huh. En 2021, o sea, hace 3 años, apenas 3 años, se crea una dirección de datos con la figura del CDO, que no teníamos formalmente, para intentar, pues digamos que dedicar más esfuerzos a la parte fundacional, a estandarizar los datos que tenemos en las diferentes unidades de negocio, en construcción, en autopistas, en todas las unidades, que los datos sean accesibles de una forma sencilla para todo el mundo y que puedan alimentar también así los algoritmos de IA. Y hoy en día pues estamos con un gran programa de inteligencia artificial, con inteligencia artificial generativa, metidos en Indesia como organización que ayuda al desarrollo de la IA en España, y muy activos en muchas comunidades donde estamos en desarrollo de temas de analítica y de inteligencia artificial. Lógicamente, esto que acabas de decir, es decir, la evolución que hemos vivido en los últimos años ha sido grande y lo está siendo y está afectando lógicamente a todas las industrias. Fíjate que yo la primera vez que escuché hablar de precios dinámicos no fue vinculado a una aerolínea ni fue vinculado a sectores que quizás lo puedan tener más, o el sector hotelero, ¿no? Que esos precios que fluctúan en función de demandas o fluctúan en función de... Sino lo escuché a una persona que es por la que yo estoy trabajando en el mundo de la analítica y de la inteligencia artificial, que es Francisco Martín, que es un español que lleva muchos años en Estados Unidos, sí. Porque trabajaban desde su compañía o habían hecho distintos proyectos para Cintra. Justo, para el negocio de autopistas. Para el negocio de autopistas, creo recordar que eran autopistas que tenéis, no sé si las seguís teniendo en Estados Unidos. Sí. Y él me hablaba, ¿no? Me hablaba de cómo en función de, pues, si había partido de X equipo de la NBA o había X actividad o había X tiempo o no, pues los precios del peaje en este sentido fluctuaban, ¿no? Variaban. Entonces, fíjate que me acuerdo, esto debía ser por el 2018, 2019, por ahí creo recordar. No sé si me falla la memoria. Sí, pero... incluso antes. Es verdad que en autopistas lo que pasa es que, claro, muchas veces no llamamos a las cosas igual a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ya se hacían modelos de predicción de demanda de tráfico basado en la detección de vehículos en tiempo real en carretera en Estados Unidos, donde no hay peajes como tal, no hay barreras. Claro, si lo haces aquí igual te comen. Claro, efectivamente. Y entonces es verdad, ya se hacían cálculos y forecast, lo que hoy llamaríamos, ¿no?, un modelo de machine learning para predicción del tráfico, ya se hacía hace muchos años en el negocio de Cintra de autopistas y se sigue haciendo y se siguen mejorando esos modelos. Efectivamente sí es así. Y también algoritmos de elasticidad de precio en aeropuertos para temas de parking, o sea que todos esos temas para nosotros los llevamos trabajando desde hace muchos años, aunque no siempre se le dé tanta publicidad, ¿no? Pero sí, es así. Bueno, llegas a la gente, ahora todo el mundo... Fíjate que Francisco en el año 2017, quiero recordar, yo lo conocí en un evento que hacía El País en Madrid, que se llamaba Retina, que ahora no
no lo hacen, pero lo hicieron durante 3-4 años. Y él vino de ponente a una de las conferencias y yo, como hago muchas veces, si hay un ponente que me interesa conocer, hay una herramienta maravillosa que es LinkedIn con la que puedes abrir una conversación. Otra cosa es que Cristina te haga más o menos caso. Eso ya, eso ya. Digo Cristina, digo cualquier... Ha sido gratis, ¿eh? Digo Cristina o cualquier otra persona. Pero la opción de abrir esa conversación está... ¿No? Y eso me ocurrió con Francisco. Abrimos la conversación, nos conocimos el día de su ponencia después de que terminara. Fue además efectivo, fue terminar la ponencia y me mandó un mensaje a través de LinkedIn diciendo: oye, Luisma, bájate, que nos vemos y nos conocemos. Y hasta hoy que somos íntimos amigos, ¿vale? Una persona que no se conocía de nada. Y él fue el que en el año 2017, a finales, creo recordar, o 18, no me acuerdo exactamente, era un noviembre, o sea, hace ahora unos años, me verbalizó lo que quizás ocurriría con el ámbito de la inteligencia artificial y lo que él denominaba la democratización del machine learning, ¿no? Es decir, nosotros tenemos herramientas en aquel momento que te permitían hacer ciertas cosas, como un Excel, ¿no? Que Sí. Tú antes necesitabas meter un disco, ese disco lo tenías que descargar en el ordenador, después eso nos permitió ir a un cloud en el que ese programa ya estaba ahí arriba y accedías a él desde cualquier sitio. Y él decía, llegará el momento que tendremos herramientas que nos permitirán actuar de otra manera con ellas, ¿no? Él decía, a través de la voz, a través del texto, que le pidamos cosas y nos las devuelvan, ¿no? Bueno, fíjate, un visionario. Sí lo es. Y hasta ahí, ¿no? Es decir, hasta dónde hemos llegado ahora, y encauzo un poco la conversación para preguntarte cómo habéis vivido vosotros estos 2 últimos años, casi 3 ya, en el que llega este torbellino de los LLMs, de los modelos de lenguaje natural, con la afectación que tienen. Y como digo yo, que tampoco es que sea magia, quiere decir que al final todo esto hay que ponerlo en contexto de que nosotros tenemos ahora un dispositivo móvil que nos permite, un ordenador en el cual con un usuario y una contraseña te das de alta y puedes acceder a estas tecnologías, algo impensable pues lógicamente hace unos años. Y otra cosa es poner en producción modelos que, en este caso Ferrovial y sus distintas divisiones, puedan llevar a mercado a clientes o en beneficio propio para operativizar ciertas sistemáticas que tengan en distintos negocios, ¿no? ¿Cómo habéis vivido este momento? Pues yo te diría que igual que otras muchas empresas, ¿no? Ha sido, los 3 últimos años vienen siendo una vorágine en todo lo que tiene que ver con datos de inteligencia artificial. Nosotros veníamos haciendo casos de uso que poníamos en producción, como decíamos, ¿no? En autopistas, en aeropuertos, en agua, por ejemplo, también en construcción. Pues que nos ofrecen ventaja competitiva o que dan un mejor servicio a los usuarios, pues para garantizar que no tengan tráfico cuando pagan en la autopista, ¿no? Una serie de cosas que es un win-win. Pero es verdad que la irrupción de la inteligencia artificial generativa, sobre todo, que es la que llega a cualquier usuario en su móvil, en su casa, desde cualquier dispositivo, vía voz, vía texto, pues ha supuesto una revolución. Y yo creo que el ejemplo más claro lo vemos en ChatGPT, ¿no? En que todo el mundo o muchísima gente, aunque esté alejada de la tecnología, lo está usando en su día a día. Entonces, ¿qué nos ha supuesto a nosotros como empresa? Pues primero, estar muy al día de todo lo que está saliendo, de modelos open source, de orquestación de agentes, de la precisión que ofrece cada uno de ellos, los costes de cada uno de ellos, claro, cómo se despliega cada uno de ellos. Las cosas cuestan. Sí, efectivamente. Nada es gratis. Entonces, yo creo que un reto técnico es estar al día. Es un reto técnico. Hay otro reto que es muchos productos salen un poco verdes, un poco a medias, a medio hacer, a medio cocinar, y hay que saber también a veces ver el potencial y esperar, ¿no? Y entender que hoy no, pero igual mañana sí, y hacerle un seguimiento a esos productos. Y luego está todos los temas vinculados a seguridad, a qué podemos hacer, oye, qué significa usar ChatGPT dentro de una empresa, a dónde van esos datos, qué información estamos intercambiando, cómo podemos protegerla. Ahí fuimos bastante rápidos en Ferrovial y yo creo que es algo para
para contar también que fuimos, yo creo que la primera empresa en proteger ese intercambio de datos con ChatGPT y crear nuestro propio sistema interno. Una pregunta que te voy a hacer, Cristina, Sí. que se me acaba de venir ahora que estás diciendo esto, el tema de legislación, privacidad, etcétera. ¿Cómo actúa una compañía como la vuestra que tiene operaciones en distintos países donde las legislaciones son diferentes? Es decir, no es lo mismo la legislación europea, que es restrictiva en Sí. este sentido y que incluso hay cosas que no se pueden desplegar aquí, que se pueden desplegar en otras geografías, con respecto, por ejemplo, en vuestro caso, pues que tenéis, digamos, intereses en Estados Unidos, donde esto es más laxo, ¿no? Es decir, Sí. ¿cómo opera una compañía en ese sentido? Que es algo, mira, nunca lo he preguntado, nunca había salido en ninguna conversación este tema, pero me acaba de venir ahora por lo que acabas de decir. Sí, pues en nuestro caso es verdad que la organización es compleja porque somos dueños de activos que en muchos casos, como están vinculados a grandes infraestructuras, son críticos, ¿no? Entonces, la legislación americana es verdad que es más laxa que la europea y entonces tenemos que tener en cuenta esas diferencias a la hora de operar nuestros datos y de desarrollar nuestros algoritmos, pero también es cierto que estamos hablando de infraestructuras a veces muy sensibles, donde las propias administraciones en muchos casos exigen que el dato no salga de un determinado estado, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en un aeropuerto, pues igual hacemos una inversión, pero es un ownership parcial a un 25% compartido con otros socios y Uh-huh. los datos no deben salir tampoco de ese entorno, salvo que todos los socios lo aprueben. Entonces, tenemos cierta complejidad por la sensibilidad de los datos que manejamos vinculadas a estos activos que tenemos que tener en cuenta más allá de lo que exige la propia regulación americana o la europea. Y luego es verdad que a veces por analítica, por tratamiento de datos, hay intercambios de datos entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y eso también tiene que estar protegido y en ese caso en grupo lo que prevalece es la parte más europea, que es lo que exige nuestra Oficina de Protección del Dato. Pero estamos constantemente revisando y chequeando las políticas de gobierno y de seguridad del dato. Y luego, pues todos los temas vinculados a inteligencia artificial, como bien sabes, pues están cambiando. Está cambiando la regulación, la tecnología va por delante muchas veces de la regulación y aunque le hacemos un seguimiento cercano, pues sabemos que está cambiando, que evoluciona y que evolucionará en los próximos, ya no me atrevo a decir años, meses. Claro, te iba a preguntar ahora, por cerrar ya y por no robarte más tiempo, ¿cómo vive una desde tu posición actual, digamos, dirigiendo, controlando este tinglao, ¿no? Todo este barullo de cosas que llegan y lógicamente todo el mundo quiere venderte una solución, todo el mundo quiere que utilices la suya. Bueno, Sí. no sé si lo has leído hoy, pero que no tiene nada que ver con negocio, ¿no? Pero bueno, para que veamos qué implicaciones tienen ciertas cosas. ChatGPT acaba de anunciar hoy que ha comprado el dominio chat.com. Sí. O sea, tú ahora si pones chat.com en un navegador, te va a llevar a... Me lleva Dicen que ChatGPT. la cifra que han pagado es cercana a los 20 millones de dólares. Buah. Por ese dominio que se había comprado previamente ya por una cantidad muy, muy alta, ¿no? Pero bueno, dicho esto como anécdota, ¿vale? Del momento que estamos viviendo, claro, una cuando está viendo cómo evoluciona todo esto y cómo estos gigantes, al final la gente lo que quieren es posicionarse, ¿no? Es decir, ellos quieren vender, quieren que sus productos y sus servicios se consuman porque es donde ellos van a obtener ese beneficio, lógicamente, ¿no? Pero cuando uno está del otro lado, ¿no? Que estás ahí viendo con quién me caso, ¿no? Sí. A quién voy. Vale, está estos, pero estos otros no son tontos y también hacen las cosas bien y estos me ofrecen esto. Claro, en esa tesitura, ostras, no es fácil, ¿eh? No es fácil tomar decisiones porque hay empresas que las están tomando y las están tomando en una dirección muy concreta, que es decir, oye, yo me vinculo a ChatGPT y voy con esta tecnología a muerte. Y yo pienso, gente sin tener todo el conocimiento y tener toda la visión completa del mercado, dice, ostras,
si te equivocas, ¿no? En esa decisión que puedes tomar, que es estratégica además, ¿no? Porque es casarte con alguien frente a un Sí. mercado que, como tú bien dices, no sabes hacia dónde va a evolucionar y quién va a tener el siguiente paso exitoso en este ámbito, ¿no? ¿Cómo lo estás gestionando esto? Bueno, pues es verdad que se está convirtiendo en un entorno complejo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner en la coctelera para tomar decisiones distintos factores, ¿no? Sin duda, cuando llegan diferentes partners a proponernos soluciones, ¿no? En analizar bien el valor diferencial para el negocio, el coste de esa solución y luego tener una cosa que yo pues pongo mucho foco con mi equipo en ello, ¿no? Que tener criterio técnico propio para poder entender realmente si lo que nos están ofreciendo es así o no y no hay demasiado marketing en las propuestas. Uh-huh. Pero luego, más allá de eso, también probamos, hacemos muchas POCs para eliminar esa incertidumbre y nos permanecemos muy agnósticos. Intentamos ser lo más open source, lo más flexibles que podemos, precisamente para que si hoy es uno y mañana sea otro, pues nuestra estrategia no se vea muy impactada. Aunque tenemos grandes acuerdos estratégicos que son públicos, por ejemplo, con Microsoft, que es uno de nuestros grandes aliados, pero Microsoft como entorno es abierto y podemos integrar muchos tipos de modelos, tanto OpenAI como modelos de terceros open source que también hay ahora mismo y que para algunos casos de uso pueden tener mayor precisión, o modelos que desarrollamos nosotros internamente y que al final los embebemos dentro de nuestras soluciones. Claro. Pero no es fácil, Luis. No, yo sé que no es fácil. Lo padezco, lo padecemos todos, yo creo, en este sentido. Oye, y te iba a preguntar antes que se me pasó, que te lo pregunto ahora, por terminar. Un tema de talento, de perfiles, de roles, de contratación. Lógicamente, cuando uno va al mercado a contratar y todas las compañías, lógicamente, quieren atrapar a talento para sus equipos. A veces, mira, te voy a poner un símil porque lo he hablado con ellos en una ocasión, que es el de ArcelorMittal, ¿no? Tú cuando escuchas hablar de ArcelorMittal, pues tú piensas en, como decimos aquí, yo te estoy hablando desde Gijón, en asturiano se diría fierro, ¿no? Fierru, ¿no? Sí. O sea, es decir, piensas en algo, lo mismo, duro, ¿no? O sea, algo sucio, que contamina, pero sin embargo, uno de los mayores centros de innovación mundial de ArcelorMittal, tenemos la suerte de que están en Asturias, están en Avilés, que hacen proyectos para todo el mundo, o sea, hacen proyectos globales de innovación en muy distintos ámbitos, ¿no? Es verdad. Entonces, cuando ellos van a contratar y tienen un equipo muy, muy grande de profesionales vinculados con distintas disciplinas, y entre ellas pues está todo lo que ellos llaman digital, que aglutina pues toda la parte de inteligencia artificial en sus distintas vertientes, desde computer vision hasta IA generativa. La gente decían que a veces les cuesta contratar porque la percepción que tiene pues un joven universitario o una persona que acaba de licenciarse y que quiere entrar en su primer puesto de trabajo les cuesta a veces engancharlos, ¿no? Es decir, motivarlos para que vean esa empresa como su empresa en la que tienen que trabajar. ¿Os pasa a vosotros esto también? ¿Trabajáis lógicamente en ello? Me imagino. No he investigado. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros procuramos ser muy activos y quizás no logramos lo suficiente o el suficiente impacto en redes sociales, desde la parte de innovación también y desde todo el mundo digital, pues para que se cambie un poco la imagen que personas que no han trabajado con nosotros, que no nos conocen tanto, pueden tener de lo que es Ferrovial, porque Ferrovial es una empresa que internamente apuesta muchísimo por la innovación, que tenemos proyectos de vehículo conectado, de digital twin, de impresión 3D, de Internet de las cosas, de sensórica que hacemos nosotros internamente, de startups e intraemprendimiento, que es una parte preciosa, de inteligencia artificial. O sea, que es que hay una gran variedad de proyectos, pero a veces nos cuesta cambiar la imagen hacia afuera y en eso pues la comunicación tiene que ser constante y yo creo que cada vez tenemos que ser más los que lo contemos hacia afuera y mira, pues este espacio, Luisma,
es maravilloso. Nos cuesta mucho. La gente joven y sobre todo en este sector tiene muchísimas ofertas encima de la mesa, hay escasez de talento. Las condiciones que se están ofreciendo en general pues son buenas en cuanto a teletrabajo y salarios y estamos compitiendo por el talento todos. Uh-huh. Sí, por eso te lo preguntaba, porque yo creo que es algo que las compañías hoy en día sufren, ¿no? Es decir, cuando tienes que contratar y ante también esta vorágine de que hasta hace unos años, sobre todo hasta que llegó la pandemia, el trabajo, digamos, era in situ y era en tu zona geográfica, ¿no? Con lo cual no podías estar trabajando en Asturias para una compañía de Boston, ¿no? Por decirte algo. O sea, era algo complicado, pero sin embargo, mira, yo te estoy hablando desde un coworking donde yo trabajo en Gijón, que además está muy bien situado porque está enfrente de la playa, muy bonito. Me estás dando envidia, ¿eh? Me voy a ir contigo a trabajar. Hay tablas de surf afuera también y doy fe que las utilizan. Yo no, porque nunca he cogido una, pero hay aquí gente y tenemos gente de Alemania, de Francia, de Italia, del País Vasco, de Madrid, gente de muy diversos sitios, pero que están trabajando aquí a nivel global para proyectos bueno, muy variopintos. Desde Disney Plus, por decirte algo, haciendo carátulas y animaciones de vídeo y de dibujos animados, hasta gente que está trabajando en proyectos de computer vision para reconocer cadáveres, ¿no? Fíjate tú qué cosas tan diversas, pero desde un espacio pequeñito en una geografía como es la asturiana, ¿no? Algo que es impensable, pero claro, eso te hace que cualquier trabajador hoy en día puede trabajar para una empresa y tú estás ya compitiendo con ellas, ¿no? O sea que bueno, eso totalmente, e incluso ya no solo en mercado nacional, sino en mercado internacional, claro, ¿no? Sí. Yo llevo también temas de arquitectura cloud, que también pasa un poco como con datos e inteligencia artificial. Y hay mucha gente ya trabajando para empresas americanas, alemanas, o sea que y eso cambia las reglas del juego a la hora de competir por el talento. O sea que yo creo que empresas como nosotros y como muchas otras tenemos que hacer un esfuerzo enorme por intentar no solo atraer, sino también retener y fidelizar al talento, y el talento joven se mueve por motivación de proyectos, por interés, ¿no? Bueno, hay otra parte que se puede mover por temas económicos y por teletrabajo, por flexibilidad laboral. Entonces yo creo que ahí nos queda recorrido y tenemos que mejorar la manera en la que atrapamos y atraemos y retenemos el talento en algunas organizaciones. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Cristina, por esta hora que llevamos aquí de cháchara. Bueno, un poco antes que estábamos primero estuvimos ahí probando, efectivamente. Pero no, muchísimas gracias porque, bueno, pues ha sido, como siempre, es entretenido y constructivo, ¿no? Que es de lo que se trata, de daros voz, en este caso a ti como profesional, como mujer, como tecnóloga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que además tanto hace falta poner en valor el trabajo que hacéis y que lleváis a cabo y nada, darte las gracias por este tiempo y por dejarte engañar. A ti, Luisma, la verdad que me ha gustado mucho la experiencia, o sea que 1.000.000 de gracias y ya ves que no era tan complicado. No, es verdad, pero bueno, tenía nervios, ¿eh? Mi primera experiencia radiofónica. Bueno, pero pues ha estado muy, muy bien. Esperemos que no sea la última para ti, que tienes muchas cosas, lógicamente, que contar y que decir y que explicar a la gente, tanto a los jóvenes como a los que no somos ya tan jóvenes, por tu experiencia. Así que nada, muchas gracias a los que habéis estado en el directo y a los que después nos escuchéis en el podcast en diferido. Pues lo mismo. Muchas gracias, Cristina, y nada, cerramos con un placer, gracias a ti y a todos los que lo oigan. Venga, muchas gracias.